palabra, la enseñanza puede quedar, pero si no hay cambio en nosotros, si no hay una transformación, si no hay un aprendizaje, que no es lo mismo que enseñanza, porque la enseñanza uno lo toma y lo puede tener como conocimiento, pero el aprendizaje es que ese conocimiento se pueda hacer vida en nosotros, podamos llevarlo a cabo. Amén. Entonces eso es lo importante. Vamos a empezar la clase. Vamos a seguir con el capítulo 27. Ya han orado, así que estamos ya en la presencia del Señor. Amén. Bien, estamos terminando ya el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Este libro que muchas veces se llama como libro histórico, pero para mí más que libro histórico es un libro de enseñanza, de aprendizaje, de ejemplo de cómo la iglesia primitiva actuaba en medio del pueblo que no conocía a Dios, cómo el Señor fue transformando vidas. Y eso es un ejemplo también para nosotros como creyentes. Entonces, más que un libro histórico, también es para que nosotros lo podamos tomar para nosotros mismos. Amén. Entonces, el libro de los Hechos, comenzamos, ¿no es cierto?, con un versículo clave, que era el libro de los Hechos, que era Hechos 1:8. ¿Se acuerdan? Siempre ténganlo grabado ese versículo, porque es el versículo clave del libro de los Hechos. ¿Ya? Es muy importante. Y dice el libro, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ya, y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto es como comenzó la iglesia. Primeramente hubo una empezada, ¿verdad?, que es el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Después vino una expansión, ¿no es cierto?, hacia Judea. Después vino una dispersación, ¿no es cierto?, una dispersión hacia Samaria, acuérdense. Y después de ahí, dice, hasta toda la tierra empezó, ¿no es cierto?, a desarrollarse, los viajes misioneros a través de Pablo, y hasta llegar, ¿no es cierto?, Pablo a Roma. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice el versículo, hasta, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra, hasta el último lugar. En este contexto que estoy hablando, porque usted me va a decir, no, porque todavía no se ha predicado el evangelio. No, pero en ese contexto, sí, porque Pablo tenía un propósito y era de predicar el evangelio. ¿Dónde? En Roma, porque era la capital, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, era la metrópoli, era la ciudad más importante del Imperio Romano, era donde estaba todo, y así como era avanzada, ¿no es cierto?, en muchas cosas, también era muy retrógrada, la palabra, muy atrasada en cuanto a la parte espiritual. ¿Ya? Había muchas cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Y Pablo después le escribe a ellos y empieza sus primeros capítulos hablando sobre la condición del hombre sin Cristo. ¿Ya? Y que eso no es solamente para el tiempo de Génesis, sino que también era para el tiempo que vivían ellos como iglesia, y fíjese que también es para este tiempo. Porque lo que dice ahí en Romanos, los primeros 2 capítulos, si usted lo lee, léalo, se va a dar cuenta que lo que dice ahí es lo que estamos viviendo también actualmente. ¿Ya? Entonces es muy importante. Bueno, yo les quería decir que somos bendecidos. Escúcheme esto, somos bendecidos de ser una iglesia, y no porque sea maestro yo, o sea el hermano Ricardo, o la hermana, ¿dónde está la hermana Isabel? La hermana Gladys, la hermana Florcita, que fue maestra nuestra también, pero no es porque estemos nosotros haciendo clase, sino porque es la bendición del Señor, hermano, de poder tener. ¿Cuándo empezamos estas clases del libro de los Hechos? Hace como en 2022, 2023, por ahí. Como en marzo, por ahí. Pero llevamos casi un año, yo creo, estudiando el libro de los Hechos. Yo hago clases en el instituto del libro de los Hechos, 8 clases.
Son 8 clases. Claro que se le pasa el material, harto material. Y el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios son marzo, abril, mayo, junio, julio. Son 4 meses. Y ustedes y nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar un libro de la Biblia en casi un año. Entonces, usted podrá entender que es una gran bendición poder estudiar la palabra y poder escudriñarla, versículos. Nosotros, cada maestro, tomamos aproximadamente 12 versículos, 14 versículos cada uno. Entonces, nos obliga a indagar y a estudiar, porque entre menos versículos, más se tiene que estudiar, para que usted lo sepa. Porque cuando son más versículos, uno va tomando más el contexto y puede tomar una parte y con eso empezar a desarrollar algo, ¿ya? Así que démosle gracias al Señor, porque yo estaba meditando en esto, no como porque estoy haciendo clases, no, porque es la bendición que el Señor nos da a la iglesia, hermano. En los días jueves también hay estudio bíblico y se estudia, está estudiando ese Timoteo, y también nos llevamos harto tiempo estudiando Timoteo. Entonces es una gran bendición como iglesia. No dejemos esto, hermano, de estudiar la palabra del Señor, porque quizás en muchos lugares se está dedicando a muchas cosas, pero se está dejando de lado la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que transforma las vidas, es la que nos guía, la que nos instruye, es nuestra norma de conducta y de fe, es la palabra del Señor. Y vamos a seguir estudiando en el capítulo 27, que mi hermano Ricardo empezó la semana pasada, del versículo 1 al versículo 26, y hoy día seguiremos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 27. En esta parte me ha tocado del versículo 27 al versículo 44. Pero vamos a hacer una introducción al respecto. Primero vamos a ir a Hechos 23, 11. ¿Ya? Está ahí, dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, aquí, ¿por qué le leo esto? Porque este es el inicial, ¿ya? Aquí Pablo recibe una palabra del Señor, que dice que ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cómo se cumple? ¿Dónde empezó? Donde decía Hechos, ¿no es cierto? 1.8 empezábamos que, ¿dónde empezó la predicación? En Jerusalén, según Hechos 1.8. ¿Y dónde va a terminar la predicación con el libro de los Hechos? En Roma. En Roma. Entonces, hay una promesa, hermano. Hay un mandato, hay una señal, algo que se le dijo a Pablo y Pablo lo tomó para sí. Es muy importante, hermanos, que lo que Dios nos diga a cada uno de nosotros lo tomemos. Nos aferremos a eso, no importa la circunstancia, no importa lo que pase, pero tenemos que tomarnos de la promesa que el Señor nos ha dado y de lo que el Señor nos pide que hagamos. Amén. Mire, dice en Romanos 8:28, que muchas veces lo hemos leído, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios. Todos los que aman a Dios, los que buscan a Dios, todas las cosas, hermanos, les ayudan a bien. Y Pablo lo tenía considerado eso, por algo él escribió esto a los romanos, y esto lo escribió él. Y lo escribió antes de que fuera a Roma. Entonces, él ya sabía de esto, de que hay un propósito en su vida. Y eso se cumple para aquellos que aman a Dios. Hay un propósito. Y todas las cosas, hermanos, sean buenas o malas, porque muchas veces nosotros hablamos de las cosas buenas que nos pasan. Tengo un testimonio del Señor. ¿Quiere decir que cuando nos va bien solamente es de Dios? No, hermano, en todas circunstancias.
En todas circunstancias tenemos que dar gracias a Dios. A veces es difícil, hermano, no es fácil dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Humanamente es complicado, pero tenemos la confianza en el Señor, que el Señor algo hará en nuestras vidas, sea en lo bueno o sea en lo malo, pero el Señor algo va a hacer conforme al propósito que han sido llamados. Mire, hermanos, hay propósitos que son a corto plazo, a mediano plazo, y hay propósitos que son a largo plazo. Y el propósito final, hermanos, de todo lo que nos pasa y de todo lo que nosotros vivimos, y que usted está acá sentado y yo estoy acá adelante, es que algún día seremos llamados a la presencia del Señor y tendremos la salvación eterna. ¿Cuál es el propósito final? La vida eterna. Por eso que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Conforme al propósito que han sido llamados. ¿Y cuál es el propósito? Que un día veremos al Señor y tendremos la vida eterna. ¿Ya? Ese es el propósito final. O sea, si usted está acá, yo estoy acá, y todo lo que hacemos, porque nos mandan a hacer algo, porque tenemos un objetivo dentro de la iglesia, llevar una predicación, el mes de la familia, el mes de la familia, ese es un propósito mediático, ¿no es cierto? En el momento es el mes de la familia, traer a la familia. ¿Y cuál es el propósito final? Es que sean salvos. Es que tengamos la vida eterna. Y eso tiene que estar claro en nuestras vidas, hermanos. Que tú y yo tenemos que pelear esta batalla para alcanzar la vida eterna. Y que todo esto es temporal. Que todo lo que nos pasa acá es temporal. Sea bueno, sea malo, es temporal. Es temporal, hermano. Y Pablo lo tenía claro. Y por eso es que cada vez que pasaba alguna dificultad, cuando se enfrentó en Jerusalén a los judíos que dieron falso testimonio sobre él, cuando tuvo que ir a Cesarea, cuando fue azotado y cuando querían llevarlo de vuelta, ¿no es cierto?, a Jerusalén, que los judíos querían que volviera a Jerusalén porque había un propósito de ello, era matarlo. Y Pablo lo sabía, apeló a César, ¿verdad? Pero en el momento apeló a César, porque en el contexto mediático él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén con él, y apeló a César, y sin saber o sabiendo, como usted quiera verlo en ese entonces, pero él sin saber o teniendo la claridad de que esa apelación a César lo iba a llevar el Evangelio a Roma. Muchas veces a usted le pueden pasar cosas que usted puede en el momento ser negativo, hermano. Hoy me está pasando esto. Pero sin saber que Dios tiene un propósito con lo que le está pasando. Yo me acuerdo que en mi trabajo, yo trato de hablar con harto cuidado porque esto está grabado. Me cambiaron de un puesto que yo tenía en oficina, de supervisor, de caja, atención de clientes, todo ese tipo de cosas. Y de repente la empresa hizo una reestructuración tan grande que cambió a contratista, hizo hartos cambios. De a mí me mandaron de inspector a terreno a ver las personas que hurtaban energía eléctrica. Tenía que ir a las tomas, tenía que ir a la gente que estaba conectada clandestinamente y tenía que cortar la luz y tomar los cables y salir arrancando. Era retiro de arranque, retirar y arrancar. ¿Bien? Entonces, y eso tenía que hacerlo y tenía que ir, y yo no era de terreno, yo era una persona, siempre trabajé en oficina, no tengo idea de la parte eléctrica. O sea, algo sé ahora, tampoco puedo decir que no tengo idea de nada. Algo sé, pero no como un técnico como para estar en terreno y estar haciendo trabajos de terreno. Y tuve que hacerlo y todos mis compañeros se lamentaban, decían, pobre Enrique, me fueron a ver a la casa, el pastor Luis Sanguinetti me fueron a la casa, me dijo, bueno Enrique, ¿cómo te pasó? Mira, Dios dirá, ¿por qué pasan estas cosas? Y me sentí mal, pero no por lo que tenía que hacer, sino que por el trato que tuve en el ambiente, tanto de terreno como también en mi oficina, porque era una oficina de terreno, que no es lo mismo que una oficina de
administrativa, gracias Pamela, administrativa. ¿Ya? Y era complicado. Y entonces, bueno, seguí ahí y Dios, hermanos, en el momento quizá era muy turbulento, muy como todo negativo, como que no encajaba yo ahí, pero Dios tenía un propósito. Y después resulta que el Señor me fue bendiciendo en ese lugar. Me fue bendiciendo, fui con las herramientas que yo tenía, podía yo hacer otros puestos, que era lo que faltaba ahí. Habían falencia en la parte que yo tenía conocimiento. Ellos tenían el conocimiento técnico, pero yo tenía un conocimiento administrativo y de administración y muchas cosas. Entonces, yo ahí encajé muy bien porque había muchos técnicos, pero no había ningún administrativo, alguien que pudiera ordenar el tema ya. Y yo me dediqué a eso, hermano, y Dios me bendijo de una manera muy grande. Que los compañeros que muchos me decían, oh, pobre, no están algunos, y los que están siguen en el lugar donde están, o un poquito más arriba. Pero el Señor me bendijo. ¿Ya? Entonces, disculpen que me alargue con estos testimonios que no me gusta mucho contar, pero es para demostrar de que nosotros en el momento quizás podemos ver todo negativo, todo mal, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y así, ¿verdad? ¿No es cierto? Con Pablo, que pasó todas estas dificultades y que como apeló a César, entonces tenía que ir a César. ¿Ya? Y fíjese que todo lo que pasó y tiene que apelar a César, y para apelar a César no es que lo llevaran en un avión, ¿ah? Y lo transportaron, dijeron ya, llegué a Roma, aquí estoy en Roma, ahora estoy ante César, voy a predicar al emperador, que es un propósito, predicar en Roma al emperador. No, hermano, no fue así. No es que el Señor tiene un propósito conmigo, entonces el Señor, como el Señor tiene un propósito, me va a dar lo mejor, y voy a ir lo mejor y me va a pasar lo mejor. Entonces yo llego y me transporto fácilmente. No, hermano, no es así. El viaje de Cesarea a Roma duró aproximadamente un poco más de un año. Eran 2.300 kilómetros aproximadamente entre Cesarea y Roma. O sea, como casi la mitad de lo que mide Chile, los kilómetros que mide Chile de largo. Chile mide, creo, aproximadamente 4.300 kilómetros de largo. Usted sabe que Chile es una franja muy larga. Bueno, de Cesarea a Roma hay 2.300 kilómetros, es como un poquito menos de la mitad. O sea, de Arica, yo no sé mucho de esto, pero de Arica a Santiago será, por ahí, una cosa así. Y se demoraron un año, un poco más de un año. ¿Por qué? Porque el viaje no fue fácil, hermano. No fue fácil. El propósito se iba a cumplir, pero para que el propósito se cumpliera, Pablo iba a pasar muchas cosas. Ahora usted dice, pero es que a lo mejor hizo algo malo Pablo. No. Pues hermanos, cuando a alguien le pasa algo malo, es que el hermano está en pecado. No, es que el hermano está enfermo, porque el hermano algún pecadito debe tener. Le ha ido mal el hermano últimamente. De gloria a Dios, porque el Señor después de la tormenta viene la calma. Porque de ahí, nosotros estamos ahí en un valle, y en ese valle de sombra y de muerte no vemos más allá. Pero detrás de ese valle hay una montaña, y está la montaña y está el sol de justicia. Entonces siempre detrás de algo malo, cuando estamos en la voluntad de Dios, el Señor nos va a dar la victoria. Y muchas veces vamos a entender el porqué de las cosas. En el momento no entendemos. En el momento no lo entendemos. Pero por fe creemos que el Señor tiene algo con nosotros. Algo va a hacer con nosotros. Así que cuando estemos en esos momentos hay que seguir adelante. Como le digo, Pablo está ahí, son 2.300 kilómetros que tiene que navegar para llegar a Roma. ¿Ya? Y me apagó el computador. Perdón.
hay un versículo que vamos a usar como versículo lema, que viene a continuación. Ahí está. Dice, esto es Hebreo 10, parece que no le puse hebreo, no. Hebreos 10, 35 y 36. Amén. 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdamos la confianza. No perdamos la confianza en nuestro Señor. Porque el gozo del Señor no es porque todo nos va bien. No miramos circunstancias, no miramos acciones, no miramos momentos, sino que sabemos que el Señor tiene lo mejor para nosotros. ¿Ya? Porque es necesario la paciencia. Es importante la paciencia, hermano, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es difícil, hermano, pero es la palabra del Señor la que nos está hablando. Es la palabra del Señor. Y eso lo vamos a dejar como texto clave de la clase. Téngalo presente. Hebreos 10, 35, 36. Lo vamos a ensayar. Si leímos uno bien, vamos a tomar uno solo. Porque lo importante es que se entienda lo que estamos leyendo. ¿Ya? Porque no es para nosotros, sino que después va a ser para todos. Y todos tienen que saber el texto. ¿Ya? Escucharlo bien. Bien, algunas cositas, voy a ir más rápido porque me detuve mucho, hablando. Sotavento, y aquí dice un vocabulario de algunas palabras que son un poco complicadas quizá. Por ejemplo, sale ahí, en la Biblia dice ahí en el Hechos 27, dice la palabra sotavento, término marino, hacia donde el viento se dirige, se llama sotavento. O sea, donde el viento se dirige, ese es sotavento. Entonces las naves iban, ¿no es cierto?, donde el viento los llevaba, ¿ya? Iban, ¿no es cierto?, a la voluntad del viento. Eso es sotavento. Después dice, ¿qué otra palabra? No, ustedes no la tienen ahí. ¿Puede mover, hermano, por favor? Para saber lo que les puse yo a los hermanos. No, le puse sotavento, es una palabra que la tengo yo. No, la tienen ustedes. Ya, después viene la palabra aparejos. Conjunto de herramientas e instrumentos requeridos para realizar alguna actividad particular. ¿Ya? Todos esos instrumentos tuvieron que tomarlos y dejarlos. ¿Por qué? Porque la nave, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con la nave? Se estaba hundiendo. ¿Ya? Estaba a la deriva, estaba naufragando. Sirte. ¿Qué es lo que es Sirte? También aparece ahí. Sirte es un banco de arena movediza. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un banco de arena? Es eso. A ver, por favor. Lo que sigue, ahí está, eso, ¿ve? Es por el tema de las tormentas, de las olas, de la marejada, de todo eso, se van formando bancos de arena en el mar, ¿ya? Y hay momentos que no tienen idea y se forman estos bancos de arena y los barcos quedan encallados ahí. ¿Ya? Bueno, los marinos saben más esto que yo, así que ellos pueden entender mejor. Y hay otra foto más, parece ahí. Esa. ¿Se dan cuenta? Hay arena, pero al otro lado hay mar también. Entonces quedan encallados ahí y eso es un problema para la navegación. ¿Ya? Eso todo lo tuvieron que vivir ellos. Después viene otra palabra más. Brazas. Decía que habla de brazas también ahí, ¿ya? Una braza es una longitud náutica
usada generalmente para medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos, aproximadamente 2 metros. O sea, una braza son 2 brazos extendidos, que son como 1,7 metros por ahí. No es exacto, ¿ya? Entonces, cuando decían que echaban la sonda era una cuerda, ¿no es cierto?, con un peso que le ponían y lo echaban al mar y veían cuánto era la profundidad que había en el lugar. Y cuando hablaba de 20 brazas, quiere decir aproximadamente unos 30 metros. Cuando hablaba de 15 brazas, son aproximadamente unos 27, 26 metros, por ahí. Entonces, ellos echaban esto y hacían estas medidas para ver cuán profundo está la profundidad del mar en el lugar donde estaban. Porque si no quedaban encallados ahí y ahí, hasta ahí nomás llegaban, ¿ya? Bien, eso es brazas, sondas. Cuando hablaba de sonda es el sondeo de profundidad, a menudo llamado simplemente sondeo. Consiste en medir la profundidad de una masa de agua. ¿Y cómo lo hacían en ese tiempo? Con un cordel, lo amarraban. Seguramente el cordel tendría tenido la medida en brasa y ahí medían cuánto era la profundidad que había en el mar. ¿Qué más? Escollo. En la navegación marítima, un escollo es un tipo de islote rocoso a flor de agua o a arrecife. El uso del término escollo se refiere a obstáculos o peligros para la navegación. Normalmente se considera que es demasiado pequeño para que alguien lo habite. Los escollos son obstáculos que hay. Nosotros cuando hablamos de escollos, cuando hay obstáculos que cruzar. Bueno, escollos se les llaman en el mar esas rocas que hay a veces en el medio del mar, ¿se han dado cuenta? O los barcos no se dan cuenta y hay una roca. Y también, ahí está, ¿ves? Hay una roca ahí en el medio. Entonces, tenían que tener cuidado con estos escollos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto traía, ¿no es cierto?, perjuicio a la nave. ¿Ya? Esos son los escollos. Bien. Después viene la popa, que eso ya es más sabido. La popa es la parte trasera o posterior de un barco, en la parte opuesta a la proa y se encuentra en la dirección contraria al avance del barco. ¿Ya? Entonces la proa en la parte de adelante y la popa la parte de atrás. Ahí yo busqué un mapa, un barco que era más o menos de ese tiempo. Se ve chiquitito este barco, es como para un ejemplo, ¿ya? Porque el barco que transportaba a Pablo no debe ser chico, porque dice ahí dentro de la narrativa que estábamos viendo en el libro Los Hechos, del 27, dice que eran 276 personas. Entonces, no tendría que haber sido un barco muy pequeño para que hubieran 276 personas, ¿ya? Entonces ahí está la prueba, ahí está, habla en Hechos 27, habla de la vela, ¿no es cierto?, que está atrás, en la proa, habla de la vela mayor, que es la que está ahí, que ustedes pueden ver. Los remos timoneros, ahí yo leí que los remos timoneros eran que los barcos tenían estos remos, pero también eran sujetados con cuerda y todo el tiempo, y lo usaban para remar. Por eso que habla también de los timones, que soltaron los timones, ¿ya? Lo otro que también en la antigüedad, si ustedes se acuerdan que habían esclavos, ¿se acuerdan que las películas que veíamos antiguas, que veíamos que los esclavos estaban en la parte de abajo y que iban remando? Bueno, esos también son los timoneros. Van remando los esclavos y lo único que hacían en su vida ellos era remar, remar y remar, porque eran esclavos. Y su función era remar, y si no remaban los golpeaban. ¿Ustedes se acuerdan que le daban látigo? Eran así. Yo voy a decir que era esclavo de mi señora porque me da látigo así. Bien. Ensenada. Una ensenada o cala es un accidente geográfico costero. Las ciencias de la tierra generalmente utilizan este término para describir una entrada de agua circular o redondeada con una boca estrecha, ¿ya? Y ahí hay una ensenada. Esa es una ensenada, es como un lugar, ¿no es cierto?, donde llega el agua y hay arena. No necesariamente una playa, pero hay arena, llega a la arena. Hay también roquerío, ¿ya? Es como una cosa circular. Y nosotros hemos visto hartas veces ensenada en varios lugares, ¿verdad? Que hay lugares donde
el agua llega y hay arena, pero no es playa. Ese es un ensenada. Varar. ¿Qué es lo que es varar? Sacar a la playa y poner en seco una embarcación para resguardarla de la resaca o de los golpes de mar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen varar? Es como llegar a un lugar, ¿no es cierto?, para ya a tierra, digámoslo así, para un lugar donde resguardar la nave, para que ésta no se rompa, ¿no es cierto?, no se dañe más de lo que está. Y ahí hay un varar. Bien. Estas son palabras para que nosotros vamos viendo e entendamos mejor cuando leamos, cuando usted lea en su casa el capítulo 27 de nuevo, pueda verlo bien y entender algunos términos. Bien, Pablo sale, vamos a empezar ahora lo que dijo el hermano Ricardo, que Pablo sale en otoño del año 60 después de Cristo, Ricardo del 60 después de Cristo, desde Cesarea, llega en la primavera del 61 después de Cristo a Roma. Estas son fechas aproximadas, ¿ya? No crea que es exacto, porque a veces los escritores no se ponen de acuerdo en las fechas, ¿ya? Pero son más o menos para que usted tenga una noción. Y en el capítulo 27 del 1 al 12, Pablo zarpa a Roma, ¿verdad? Desde el versículo 1 al 12 trata sobre el envío de Pablo a Roma, ¿ya? Y va a unos lugares, ahí navegan, ¿verdad? Va acompañado de... ¿Quién lo acompaña a Pablo? Lucas, ¿quién más? Aristarco, ¿ya? También va acompañado con ellos. Van el centurión Julio, va también los soldados y los marineros. Emprenden este viaje y llegan a Sidón, y en Sidón, ¿no es cierto?, hacen bajar a la tripulación y le dan permiso a Pablo para que sea visitado por sus amigos, ¿verdad? Y llega allá a Sidón, y de ahí de Sidón después después siguen navegando, toman otra nave después, y después llegan al lugar de Buenos Puertos. Ya recuérdense que este viaje comenzó a fines del otoño, entonces ya venía el invierno, y Pablo les dijo a ellos en Buenos Puertos: quedémonos aquí, esperemos primero que pase todo esto en invierno, toda esta lluvia, los vientos, todo lo que venía, para que no naufraguemos. Y le hicieron más caso ¿a quién? A los expertos, al patrón o al dueño del barco. ¿Y a quién más? Y al capitán, ¿ya? Y siguieron navegando. Y por no hacer caso a Pablo, que algo sabía de navegación, porque recuérdense que Pablo, cuando navegaba, también sus viajes misioneros no solo lo hizo caminando, sino que también lo hizo en barcos. Por lo tanto, él sabía también de navegación, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué dice hermana Flor? Díganos. Y también el Señor, ¿no es cierto?, tiene que haber hablado a él, dirigiéndolo. Yo escuché eso también, que el Señor, pero también decían que él también sabía de navegación porque él había navegado mucho en barco. Pero también el Señor tiene que haberle mostrado a él el camino a seguir. Por algo él hablaba y decía cosas que más adelante lo vamos a ver, porque el Señor también estaba hablándole a él, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que aquí el centurión, ¿no es cierto?, hizo más caso ¿a quién? Al dueño del barco y al capitán que a Pablo, porque ellos eran hombres de mar y sabían más que Pablo. Pero al final no les resultó y les fue mal, ¿ya? Y vimos que tuvieron mucho problema, ya sea porque el viaje lo exigió por otras condiciones, como las climas, hubo problemas por el clima, por el tiempo, ¿ya? Del 13 al 26 vemos la tormenta, en el capítulo 27. Dice: al parecer el tiempo, el clima no era el apropiado para el viaje. Tuvieron mucha dificultad en su viaje. Al tercer día de problemas trataron de arreglarlo todo con sus manos, pero luego siguieron las dificultades
y perdieron la esperanza de poder salvarse. ¿Se da cuenta? Aquí, en medio de la tormenta, ¿qué pasaba con ellos? Trataron de solucionar el problema con sus propias manos, con sus propias fuerzas. Y eso también es un ejemplo para nosotros, que muchas veces podemos estar en la tormenta, en momentos difíciles, y confiar, ¿no es cierto?, en lo que nosotros podemos hacer. No, si yo puedo solucionar esto, yo tengo conocimiento, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, porque yo soy fuerte. Yo voy a resistir porque yo soy fuerte, yo puedo, y viene la autosuficiencia. Así le pasó a estos marineros, a esta gente de mar, que ellos confiaron en sus propias fuerzas y no pudieron salir de esta tormenta. No pudieron salir de esta tormenta. Y muchas veces nosotros no vamos a salir de la tormenta si confiamos en nuestras fuerzas. Si nosotros echamos mano a lo que nosotros tenemos, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor, que Él hará. Porque a veces queremos hacerle ayuda al Señor, se ha dado cuenta, ¿no? Queremos ayudarle al Señor para que el Señor, no darle tanto trabajo, ¿no? Yo le voy a echar una ayudita al Señor. No, es el Señor el que tiene que sacarnos en medio de la tormenta. Y Pablo había advertido que él ya había dicho que esto podría suceder, pero llamó a la calma, ya que no morirían, y agregó que el ángel de Dios, ¿no es cierto?, le había dicho estas cosas. Y ahí dice, no sé si se ve bien, pero yo estoy sin lente, así que no lo veo. Pero ahí en el versículo del 22 al 24, Pablo le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche, porque está mal escrito ahí. No, lo que pasa es que el esta no lleva acento, no importa ya. Pero esto lo saqué de un texto ya, y no me di cuenta que está con acento, pero por esta noche, ya, no lleva acento, pero usted entiende. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La vida de Pablo no dependía del terrible huracán, la furiosa tempestad o del mismo Satanás. Su vida estaba en las manos del Dios a quien le pertenecía y le servía. El ángel de Dios no solo le aseguró que testificaría ante el César, sino que ninguna persona en el barco moriría. Y esas son las promesas que el ángel de Dios, ¿no es cierto?, le dijo a Pablo. Por supuesto que el Señor mismo que le dijo estas cosas a él. Y él confió en esto. Y él le reprendió primero. Yo les dije, les advertí que no fueran, pero no importa, ya lo hicieron. Pero el Señor dice que la nave, ¿no es cierto?, va a sufrir problemas, todo, pero ninguno perecerá. Y es una promesa que el Señor le hizo a Pablo. Y Pablo, ¿no es cierto?, lo comparte con la navegación. ¿Ya? Bien. Por tanto, os varones, tened buen ánimo, en el 25 al 26. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Confiaba en Dios. Amén. El Señor está hablando a nuestras vidas. Está hablando a través de la palabra. La confianza en Dios. Confiar en su palabra, en lo que Él dice. Y ahí viene, debido a que no hicieron caso a Pablo, ¿qué pasó? Mire, toda situación, toda desobediencia tiene una consecuencia. Dios nos perdona, pero eso no quiere decir que nos va a hacer la vida fácil. Pero sí tenemos asegurada la eternidad. Pero hay una consecuencia. Aquí la navegación no
escuchó a Pablo, no siguió el consejo de Pablo. Por lo tanto, tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tendrían que pasar por este naufragio, por esta situación complicada, difícil. Si hubiesen hecho caso a Pablo, no habrían tenido que pasar todo esto que pasó. Y pasaron en la tormenta, asustados. No comían, hermano. Yo nunca he navegado en barco, pero cuando veo las películas veo como las olas para allá, ¿no? Debe ser terrible. Los que han navegado en barco saben y han pasado esta situación, debe ser terrible. Y ellos de tal la preocupación que no comían. Tan preocupados, tan asustados, tan temerosos que no comían. Y Pablo les da una palabra de ánimo. Confíen en el Señor. Bien, el 27 al 28, donde empezamos, dice, el naufragio, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, es lo que le habrá adelante. La sonda, ¿no es cierto?, es lo que echaban abajo, entonces hallaron primeramente 30 metros y después encontraron 27 metros, o sea, se estaban acercando a la orilla. Ahora, lo hicieron ¿por qué? Porque los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Por qué los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra si ellos no habían medido nada? Por la experiencia que tenían. Por la ola, el oleaje, por el sonido del mar, por todo lo que ellos podían presentir, ver, entender. Ellos decían, no, estamos cerca de la tierra, ¿ya? Por la experiencia. Por eso que es importante que después, cuando los marineros se iban a querer escapar, Pablo le dijo al centurión, porque los marineros eran una parte importante, porque ellos sabían de la navegación. Los soldados no sabían de navegación, eran los marineros los que sabían de navegación. Bien, sigamos. Y temiendo dar en escollos, en lo que hablábamos delante, ¿se acuerdan que eran los escollos? Las roquerías que pueden haber en el medio del mar o en algún lugar y encontrarse con esa roca, dice, y temiendo dar escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Estaban en la noche con toda esta turbulencia, con todo lo que estaban pasando, en la noche no veían nada, pero los marineros, como tenían experiencia por el sonido del mar, por todo eso, ellos sabían más o menos dónde estaban, pero los demás nadie sabía nada. Los presos entendían nada. Lo único que esperaban, ¿no es cierto?, que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Sálvese quien pueda, dijeron los marineros. ¿Ah? Entonces procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. El esquife era, como decía el hermano Ricardo, era como un bote salvavidas que tenían ellos. Era como un bote que tienen los barcos para en caso de cualquier emergencia, usan el bote, ¿ya? Huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, ¿ya? Ahí como que ellos, querían ellos como que estaban haciendo, hay que avanzar parece, en el Hechos 27:30. No, antes de eso. Un poquito después. Ahí. Entonces ellos como que estaban haciendo algo con como que iban a echar la ancla, todo eso, pero al final lo que iban a hacer ellos era echar el bote al agua para escapar. ¿Ya? Y si ellos escapaban, primero, ¿qué pasaba si ellos escapaban? No se iba a cumplir lo que el Señor había dicho, que ninguno moriría. Y si ellos escapaban, podían morir o podía morir la nave. ¿Por qué? Porque ellos los que estaban en la nave no conocían bien de la parte de la navegación. Y también no se iba a cumplir lo que dijo el Señor, que ninguno moriría y que todos llegarían. Bien, entonces, después de eso, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros podéis salvar. Vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados contaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea,
Iban con una amarra, iban bajando los botes y lo cortaron. Y se perdió. Es una gran pérdida porque ese bote le habría servido a ellos. Pero debido a las circunstancias, ¿se dan cuenta cuando no se hacen las cosas correctas? Ese bote le podría haber servido a ellos, pero tuvieron que deshacerse de él por causa de los marineros que querían escaparse por ese bote. Entonces, aquí, si esto no... entonces, tuvieron que perder esto. Eso es importante, hermano. Cómo Pablo tenía, cómo el Señor lo usaba a Pablo, ¿se dan cuenta? Él se dio cuenta de lo que pretendían hacer los marineros. Los demás que eran expertos no se dio cuenta, pero Pablo se dio cuenta cuál es la intención de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo guiado por el Señor. Porque Pablo, en medio de la tormenta, en medio del naufragio, de todo lo que estaba pasando, él no perdió la conexión con el Señor. No perdió la comunión con el Señor. Él siguió la comunión con el Señor. Por lo tanto, él, en medio de todas las circunstancias, que todos estaban pensando en cómo van a salir de esto, de qué puedo hacer yo para salir de esto, Pablo estaba confiando y conectado con el Señor. Estaba en comunión. Amén. Bien, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo animando a las personas que estaban en la nave. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. ¿Por qué? Porque estaban en ayuno, no porque eran cristianos ni porque servían a Dios. No era el ayuno espiritual que nosotros conocemos. Ellos ayunaban porque estaban preocupados por la situación. No podían comer de la preocupación. Y Pablo les exhorta, les anima. Y eso es la visión y la función de un hijo de Dios. Es animar, es exhortar. Cuando las personas vienen con problemas hacia nosotros, cuando las personas están pasando dificultades, nosotros no tenemos que contarles también nuestras tragedias, sino que tenemos que animarles en el Señor para que sigan adelante, que el Señor tiene un propósito en su vida. Aquellas personas que no tienen en qué confiar, no tienen al Señor que nosotros tenemos, no tienen a quién ir. Y muchos de ellos se matan, recurren a las drogas, al alcoholismo, a muchas cosas. Hundidos, hermanos, porque la iglesia del Señor no los rescata. No los rescata, hermano. Y esa es la función nuestra, es rescatar al perdido. Y no necesitamos tener una clase de evangelismo, no necesitamos hacer una campaña evangelística para hacerlo. Usted acá puede hacer evangelismo, hermano. Llega una persona nueva, usted lo saluda. Saludamos a las personas nuevas. Saludamos a los que vienen por primera vez. Si el evangelismo no siempre está afuera, sino que también está acá porque hay mucha necesidad. Hay mucha gente que llega por primera vez porque pasaba por aquí y entré. Y me gustó. Y el hermanito se acercó, y ese hermanito se acercó, y este hermanito. Yo me siento culpable, hermano. Cuando dice, y el hermanito se acercó, y yo me acerqué. Yo me acerqué o me preocupé de mi amigo, de mi amiga, que yo lo veo, que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y me pongo aquí en un grupito y me pongo a conversar, y me preocupo del nuevo, de la persona que viene con necesidad. De aquel que entró porque me escuchó cántico y tenía necesidad y se acordaba que la abuelita, el papá, la mamá, el papá o alguien era de la iglesia y entró porque tenía una necesidad. Y ahí estás tú y estoy yo para hacer la función que hacía Pablo, animarle, exhortarle. Ten ánimo, no desmayes, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo.
a veces me emociona un poco, así que, bien. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Empezaron a aligerar la nave para que no hubiera tanto peso y no se hundiera. ¿Ya? En el 37:9 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. ¿Se acuerdan lo que era ensenada? Daban a la playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave, o sea, encallar, dejarla ahí y para poder después ir ellos a la orilla nadando, no sé, de alguna manera. Y dice en el 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, se dirigieron hacia la playa. ¿Ya? Cortaron pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, se dirigieron hacia la playa. En el 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. 2 aguas se refiere a un banco de arena que le hablaba yo. Por eso hay 2 aguas, porque hay arena acá y agua por acá y agua por acá. En 2 aguas. ¿Ya? En 2 aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, o sea, la proa quedó encallada, ¿no es cierto? Quedó enterrada, digámoslo así, en la arena. Y la popa se abría con la violencia del mar, claro, porque el barco quedó sin movimiento. Entonces, ¿qué pasó con la popa? Empezó con la golpe de la ola, empezó a romperse, ¿ya? Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron los soldados? Querían matar a todos los presos para que ninguno se fugase, nadando. 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces, aquí el centurión, ¿no es cierto?, ¿qué hizo? Lo impidió. ¿Por qué? Por salvar a Pablo. Porque el centurión le cayó en gracia a Pablo, porque vio lo que hizo Pablo, la sabiduría de Pablo, que Pablo los guió. Y él no quería que Pablo muriera porque tenían que matar. ¿Querían matar a todos los soldados? A todos los presos. ¿Para qué, Pamela? ¿Y por qué era peligroso que se escaparan los presos? Porque tenían que pagar ellos con la vida. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas se abrieron la cárcel, se abrió las puertas y el que estaba ahí quería matarse? Porque ellos, si se les arrancaban los presos, ellos tenían que morir. Tenían que morir. Entonces, si se escapaban los presos, ellos era muerte segura para ellos. ¿Ya? No se le podían escapar los presos. Pero ahí está la providencia de Dios, pues, hermano. Porque ahí Dios, ¿no es cierto?, no iba a permitir que no se cumpliera el propósito final, que era que Pablo llegara a Roma. Y en el 44 dice, y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron. ¿Quién intervino ahí? El Señor, ¿verdad? ¿Y quién fue el instrumento ahí? Pablo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Instrumentos en las manos del Señor. Instrumentos en la mano del Señor. Amén. Pamela. No, es que me llama la atención, o sea, todo lo que vimos, todo fue programado por el Señor, obvio.
Pero Pablo nunca dejó la comunión. O sea, tampoco es que a uno se le va a aparecer un ángel por estar viendo televisión. Entonces la oración y la búsqueda tiene que ser constante si queremos tener comunión con el Señor y que el Señor nos hable. Amén, eso es importante, la comunión. Porque en medio de la dificultad de todo lo que estaba viviendo, Pablo nunca perdió la comunión con el Señor. Tal como el ángel le dijo a Pablo, el barco y toda su mercancía se perdió, pero ni una sola persona murió. Cuando Dios nos da una promesa, podemos confiar plenamente en que así será y se cumplirá. Amén. Vamos a dejar la clase hasta ahí porque ya terminó la clase, me alargué mucho. Me voy a pegar después. Sí, la ofrenda, sí. Pasemos, hermana Flor, ¿nos puede ayudar con la ofrenda? Y hermano Pablo, ¿usted? Acuérdense el texto lema. Vamos a leer los dos, pero leamos bien. Hebreo.